Canal 1 presenta En la Polémica. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El canciller titular, Ricardo Patiño, informó en días pasados que como evaluación de estos diálogos y encuentros que ha promovido, que ha impulsado el gobierno durante estas últimas semanas, se ha podido detectar que el tema drogas es el de mayor sensibilidad y preocupación ciudadana. Justamente como resultado de esta estimación, el presidente de la República, Rafael Correa, resolvió revisar la decisión gubernamental adoptada hace un par de años sobre un nivel, un límite de consumo y tenencia de drogas. Las cárceles se han deshabitado, digamos así, de un modo significativo, con detenidos por el denominado microtráfico. Sin duda las decisiones ambiguas, contradictorias y poco eficientes no han resuelto el tema de fondo. Podríamos decir que ha bajado la intensidad en lo que tiene que ver con las prisiones, pero en lo que hace relación al consumo, especialmente de los jóvenes, el tema no está resuelto. El asunto de drogas tiene una variedad enorme de elementos y de razones para su proliferación. Sin embargo, hay señales de evidentes errores en las decisiones y políticas gubernamentales que ahora tienen que ser revisadas y es por eso la decisión que se ha adoptado y de la cual vamos a hablar. La gravedad de lo ocurrido es que ahora se consumen drogas que hasta antes no tenían un uso masivo. Es así que se ha conocido en las encuestas alrededor del consumo de elementos o de sustancias que no tenían una trascendencia. Por ejemplo, esta famosa H. Estas sustancias son elaboradas con componentes químicos, residuos de marihuana, cocaína y heroína. Pues bien, estos son los temas que vamos a tratar en la presente emisión de nuestro programa En la Polémica. Para ello nos acompañan aquí en el estudio de Canal 1 Fernando Carrión. Él es analista y estudioso en estos temas relacionados o vinculados a las drogas. También nos acompaña Rodrigo Tenorio. Él es psicólogo y especialista también en estos asuntos, en los asuntos que vamos a tratar ahora. Y quiero agradecer la presencia de Felipe Ogaz. Él es integrante, como ustedes conocen, del movimiento Diabluma. Gracias entonces a los caballeros que están ahora mismo aquí en nuestro estudio, alrededor de esta mesa, pero dejo expresa constancia que fueron invitados los representantes del CONCEP, que es la entidad en el orden oficial responsable de estos temas. Fue invitado el director del CONCEP y también fue invitado el director de prevención del CONCEP. Por algunas razones o explicaciones que nos han llegado hasta nuestra oficina de coordinación, finalmente no están ahora con nosotros aquí en este estudio. Y también quiero señalar que las opiniones que se mencionen, que se digan durante este programa, son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Bien, con esta presentación y con estas explicaciones, vamos a empezar y le doy la palabra al doctor Tenorio para pedirle una apreciación general. Algo hemos dicho en la presentación, pero claro, usted nos podrá dar algunos elementos adicionales. ¿Qué ocurre alrededor del tema drogas para empezar? Adelante, le escuchamos. Gracias. Yo creo que el tema de las drogas es cada vez más complejo porque las drogas invaden todas las territorialidades de una ciudad, de las territorialidades físicas, de las simbólicas, de las educativas, están en todas partes. Esto ha sido como un hongo que crece, ¿no? Pero eso no quiere decir que necesariamente haya más drogas en el tráfico. No necesariamente quiere decir que la problemática en sí misma se haya acrecentado. Pensemos que el Ecuador, por ejemplo, un país joven, absolutamente de gente joven, generacionalmente, cada año hay un renuevo de generaciones nuevas, y estas generaciones nuevas, entre las cosas que encuentran en la cultura, están las drogas. Hace 5 generaciones no se abrían los ojos a las drogas, ahora sí, ahora están las drogas. ¿Que haya más drogas en el país? Proporcionalmente, claro que sí, pero también hay nuevas actitudes respecto a las drogas.
nuevas actitudes sociales, nuevas actitudes culturales. No creamos que el hecho de que Mujica el año pasado legalizó ciertos usos y él como gobierno pidió que las drogas sean manejadas desde el gobierno, desde el Estado. Eso no crean que se queda en las 4 esquinas del Uruguay. Eso pasa a todos los otros países y dice así tiene que ser. Pero ¿por quién resuelve de que así tiene que ser? Bueno, no importa si resuelve o no resuelve, ese es otro tema. El tema es que se produce una apertura temática al asunto de las drogas. O sea, se puede hablar, las drogas ya no son tan dañinas, o la marihuana, por ejemplo, como se cree. O sea, constantemente sale en los medios de comunicación la frase del expresidente del Uruguay. ¿Qué es más grave, la droga o el tráfico? Y él hace realmente una distinción que es necesaria e indispensable. Una cosa es la droga en sí misma y otra cosa es el tráfico de drogas. Y una cosa es el microtráfico y otra cosa es el gran tráfico. Con lo que ha pasado en el Ecuador en estos días, se ha apuntado las armas hacia el microtraficante. Pero somos ingenuos de alguna manera. Porque, a ese microtraficante le retiramos de circulación porque lleva 1 gramo más y lo metemos en la cárcel. ¿Ustedes creen que queda vacío ese puesto para siempre? Alguien lo llena. A los 5 minutos ya hay otro, claro, pues. Claro. Entonces... O sea, el micro se convierte finalmente por el volumen en macro. Esa es la conclusión. Sí, o sea, siempre será micro, sino que siempre habrá un sustituto. Crece en las ciudades, el Quito se ha vuelto 3 veces más grande de lo que era hace 15 años. Entonces, ¿qué? Tiene que crecer el número de microtraficantes. Ahí hagamos una pausa para escucharle a Fernando, a ver, sobre el tema planteado. A ver, yo creo que el tema de las drogas hay que verlo en un contexto internacional, porque es un fenómeno internacional. Y creo que hay que ubicar el año 2008. El año 2008 tiene dos hechos muy importantes. Uno, lo que es la crisis económica mundial, principalmente vinculada con las hipotecas, el lavado del narcotráfico, que más o menos genera alrededor de 500, 600 mil millones de dólares, no se tiene una cifra clara, sufre un impacto porque una parte del lavado se hace en el sector inmobiliario. Entonces, ahí hay un componente importante. Y el segundo, que me parece muy importante, es que el consumo en los Estados Unidos se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad. Mientras la producción de cocaína, sobre todo en Colombia, Perú y Bolivia, sigue creciendo, no solo en términos de cultivo de la coca, sino en términos de la producción de cocaína. En otras palabras, con un área de cultivo de coca más baja, producen mucho más cocaína. Son más eficientes. Exactamente, porque hay un nivel de productividad que se incrementa. Entonces, simultáneamente tenemos estas dos cosas, una crisis del sector del narcotráfico, producto de lavado, y tenemos también una crisis que se produce por la contracción del consumo en los Estados Unidos hacia la mitad. ¿Y esa apreciación de que ha bajado el consumo en los Estados Unidos, en qué fundamentas? En la información norteamericana, Ahora, se sigue produciendo más que antes. ¿Dónde está esa droga? Ya los Estados Unidos no es el consumidor monopólico que era antes. Hoy día hay una globalización del consumo. Entonces, ahí aparecen por lo menos tres hechos que son fundamentales. Uno, el segundo país consumidor más alto de cocaína en el mundo es Brasil, en nuestra zona, en Sudamérica. El segundo hecho, que es muy interesante, es que España termina siendo el primer país de consumo per cápita del mundo. Per cápita del mundo, España. Y la tercera cuestión es que la cocaína empieza a aparecer en países tan distantes como la China, en países tan distantes como Vietnam, no se diga el caso de Rusia, no se diga el caso de Europa. En ese contexto de globalización del consumo, el Ecuador deja de ser exclusivamente un país de tránsito de la droga o de bodegaje de la droga. El Ecuador empieza a consumir. Y entonces a partir del 2008, es decir, 6, 7, 8 años atrás, el Ecuador se dispara en el consumo.
Y para esto, cifras oficiales de la Policía Nacional, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que de la totalidad de la interdicción de las drogas que se hace en el país, el 18% está destinada al consumo interno. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el Ecuador pasan 220 toneladas, que es una cantidad muy grande. 220 toneladas. ¿Eso significa que el 18% se queda en consumo aquí? Una parte de eso es tomada por la policía. Pongámosle para ser fácil, 200 toneladas, 20% serían 40 toneladas. Pero 20 son capturadas por la policía y 20 se queda para el consumo interno. 20 toneladas es una cantidad muy grande. Para que vean la cantidad que es. Por Chile pasan 70 toneladas. O sea, nosotros estamos consumiendo alrededor del 40% de lo que pasa por Chile. Y entonces ahí empieza este gran problema. Lo que ocurre en el caso del Ecuador es que nosotros vemos simplemente este paso de delincuente a consumidor, de delincuente a un problema de salud pública, que en esa línea se venía trabajando en el Ecuador. Y aquí hay cosas muy interesantes. En el 2008, el presidente de la República genera una amnistía para microtraficantes, es decir, para mulas. En esa época el Ecuador tenía 18.000 presos y baja a 11.000. Hoy día tenemos 26.000 presos. Ah, sí. 26.000 presos. Entonces, aquí todo ese discurso que está en la Constitución del 2008 de no penalizar, no criminalizar al consumidor, se nos cae abajo. Ok, una pausa ahí también para darle la palabra a Felipe. Felipe, su apreciación, y quisiera provocar, si es necesario, tal vez un poco más de agilidad, digamos, para tener mayores posibilidades de intervenciones. A ver. Bueno, muchas gracias. Realmente estoy preocupado, estoy conmovido con la reacción social de la sociedad ecuatoriana frente a este consumo de drogas. Creo que los cambios, las reformas en políticas de drogas lo que han hecho a la larga es permitir que se visualice una cosa que antes era un tema tabú, que estaba escondido, y al visualizarse esto la sociedad no sabe qué hacer y empieza a pedir castigo y empieza a reclamar castigo. Y claro, el presidente responde a lo que tú decías, ¿no? La gente le dice, no, se desató el consumo de drogas, yo sí quisiera comprobarlo vía encuestas, vía números, si esto es tal, y piden castigo, piden cabeza del presidente, retrocede, y lo que nos asusta a nosotros es que nos lleva hacia un escenario de violencia, porque está totalmente demostrado que la política represiva de drogas lo que hace es fortalecer a las mafias, a las maras, a todas las organizaciones de narcotráfico que se alimentan con el narcotráfico. Crece la violencia social en todos los sentidos y esto es un error. O sea, tal vez la reacción frente al cambio de política de drogas no fue la mejor. Yo creo que faltó un acompañamiento, faltó información para los padres que decían, bueno, ahora me entero que mi hijo fuma marihuana, ¿y qué hago? Mi hijo ahora, piensen en esto, o sea, un consumidor de marihuana directamente es un criminal, directamente es un potencial violador, nos han dicho. Sí, claro. Nos han dicho así en la Comisión de Salud de la Asamblea, han salido estas cosas, y es solamente un consumidor de marihuana. Yo quería darles datos del doctor Carl Hart, es un neurocientífico de la Universidad de Columbia, que afirma que entre el 80 y el 90% de usuarios y consumidores de drogas no tienen una adicción. Es decir, mirar el consumo de drogas directamente como un problema es terrible porque criminalizas. Entonces tienes cárceles llenas, tienes violencia desatada, las mafias del narcotráfico corrompen a los estados, corrompen a la policía, y tienes guerras campales. O sea, no quiero pensar en un escenario como el de México. Hay más presos ahora de los que había cuando empezó la revolución ciudadana. De estos presos, a pesar de la reforma penal, estos presos siguen siendo mayoritariamente presos por drogas, aún sin la reforma de prisión preventiva para los microtraficantes. Ya tenemos una población carcelaria de gente pobre. Lo que haces es entrar en un círculo vicioso de meter gente pobre a la cárcel y incrementar los niveles de violencia. Ahora, Felipe, tú empezaste tu intervención señalando que estabas inquieto, que estabas preocupado por esta expresión social, digamos. Tal vez para profundizar un poco, a ver, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Porque es realmente una criminalización per se, o sea, te juzgan
¿Cuál es el cambio real en la política de estos días? Que a orden del presidente los asambleístas van a acatar, lo cual es una pena porque no hay una reflexión en la asamblea, es prisión preventiva para microtraficantes. Es decir, tiene quien sea, según las mismas palabras de Patiño en el mismo texto que tú señalaste, quien sea detenido en posesión de cualquier droga tiene que ir ante un juez. Ese juez va a decidir si es un microtraficante o un consumidor. Si es que decide que hay indicios de que hay microtráfico ahí, vas 3 meses preso por lo menos, por lo menos 3 meses preso hasta que puedas demostrar que tú no eres un traficante. YALC ha aceptado esta semana que eso va a hacer incrementar exponencialmente el número de detenidos. Dice que el sistema de justicia se está preparando para recibir un aumento exponencial. Más gente presa. Y yo pregunto, los países que han solucionado sus problemas de droga, digamos, no podemos pensar en términos de erradicación, no podemos pensar en términos, las sustancias, y el doctor Tenorio nos podrá guiar, tiene un libro maravilloso sobre esto, han sido relacionadas con la cultura, con el ser humano desde que somos humanos. Ahora, lo que ocurre es que tampoco el sistema anterior resolvió esto de tener la tabla y estos límites más abiertos. Esto tampoco va a resolver. A ver, O sea, ¿cómo le agarramos el tema? ¿Cómo resolvemos el tema? esa propuesta no tiene más de un año. Es muy difícil poder... La tabla. hacer. Exactamente. Y han habido 2 tablas, esta es la tercera. Entonces, ¿cómo se puede evaluar si es que vale o no vale en un lapso tan corto en términos de su vigencia? Yo creo que el tema del narcotráfico, del consumo, etcétera, tiene que verse en los plazos largos. Es la única forma de medir. Sin duda, sin duda. Ahora, una de las cosas que está pasando con mucha fuerza en el tema del narcotráfico es la mutación, el cambio permanente. Les pongo 4 momentos históricos así muy rápidamente. Uno primero era cuando Pablo Escobar desde Medellín mandaba la droga hacia la Florida por aviones en unos casos y otra marina. Eso se cierra básicamente por el 9-11, por el 9-11 sí. Y se abre la frontera con México por la parte territorial. Eso produce un cambio sustancial. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? Una depresión muy grande de los carteles mexicanos porque se cerró el consumo en México. Y aquí lo que vemos con la globalización del consumo, que es el tercer momento, es que los carteles se están globalizando. Y están articulándose los carteles. Por decir algo, el cartel de Sinaloa con los urabeños, los rastrojos, etcétera, están articulados. Entonces, con eso pasan por el Ecuador y se van a tales lados. ¿Qué es lo que viene y que ya está de alguna manera presente? Son las drogas químicas que Rodrigo señalaba hace un momento. Pero aquí hay un problema legal muy fuerte. Para que una droga química sea ilegal, tiene que estar establecida la fórmula. A principios de este año, en España, aparecieron 76 drogas que no habían sido registradas legalmente la fórmula, porque simplemente les cambiaron las proporciones y cambiaron por ahí alguna cosa así. 76 drogas. Entonces el sistema penal en general está muy atrasado. ¿Qué es lo que yo pensaría? En vez de estar planteando estas tablas, a mí me parece que tendríamos que buscar un mecanismo que agilite los procesos de producción legislativa en el Ecuador, de tal manera para que avanzar más para rápido estar mucho más cerca más de la igualado. Exactamente. A ver, Rodrigo. Claro, yo enfrento el problema de la legislación al tema de la educación. Es decir, hay que hablar de las drogas, hay que hablar a los niños, conversar sobre las drogas. Y no la policía, por supuesto. ¿Cómo? Es que ya no entra en mi cabeza. Pero hace un momento, Rodrigo, usted dijo que estábamos sobredimensionando, que tal vez esto no era de esta magnitud, y ahora nos propone más bien que insistamos y que sigamos hablando. Pero hablar no es sobredimensionar. O sea, cuando hace 20 años, 30 años se empezó a hablar en contra del cigarrillo, no hicimos una gran manifestación para destruir el cigarrillo. Empezó a construirse un discurso sobre el cigarrillo y los daños que causaba, y unos violentamente, otros poco a poco, pero una inmensa población de nuestra época dejó el cigarrillo. Hizo conciencia, digamos. Todos hicimos conciencia y dejamos el cigarrillo. Y el cigarrillo es 10.000 veces más dañino que la marihuana. O sea, hablemos claro. O sea, este rato no hay una sola persona que haya muerto por uso de marihuana. En cambio,
Todavía hay muchísimos que hoy día morirán por efectos del cigarrillo y han muerto por millones. Entonces, una sociedad tolerante es 10.000 veces mejor que una sociedad perseguidora. Es mejor. Es mucho mejor. Pues, ¿por qué? Porque en la medida en que se tolera, es posible crear discursos. Cuando no hay tolerancia, no es posible construir. Sí, claro. Se cierra y ya Ya está cerrado, clausurada la palabra. Sí, verdad. En cambio, cuando se hace tolerante las cosas, se puede hablar y discutir y pensar y discernir y también contradecir, es decir, no porque alguien habla desde el poder ya tiene la verdad. Imagínense ustedes, como dije yo hace un momento, tomamos a todos los vendedores de drogas de Quito, los metemos en la cárcel hoy día, porque salió todo el ejército. Se resuelve el tema. Ya no hay uno que venda. Ya, a la media hora hay el doble de gente vendiendo droga. Porque ya un precio mayor. Mayor o menor. Es como los revendedores en el estadio, ¿no es cierto? O sea, si se elimina, el precio de las entradas van subiendo a medida de por eso digo que son necesarios otros discursos. Otros discursos que partan desde otras perspectivas sociales, antropológicas, psicológicas de las drogas. Yo me refiero a los usos, no al tráfico, porque ese no es mi fuerte. Mi fuerte es, llamemos entre comillas fuerte, es el deseo, el placer y el uso. Ese es el tema de fondo, claro. Porque tiene que estar las tres. Cuando desaparece el placer, aparece la adicción. Porque en la adicción realmente ya no hay placer. Es como el alcohólico. Ya no bebe por placer. El alcohólico bebe porque tiene necesidad de alcohol en su cuerpo. En cambio, nosotros podemos ir a una fiesta y nos tomamos un rico vino, un whisky, y se acabó ahí, hemos compartido. El alcohólico no. Ya no. Entonces, crear otra mentalidad en la sociedad. Yo le creo mucho al CONCEB. Yo he estado ahí y he dirigido también investigaciones. La última investigación cuantitativa del CONCEB no nos dice que han aumentado los índices de consumo. Sí han bajado las edades, pero yo les quiero decir algo importantísimo. ¿Acaso que un chico de 10 años de hoy es el mismo chico de 10 años de hace 10 años? No. Un chico de 10 años de hoy era lo que antes era un adolescente. Un chico de 10 años hoy tiene una mentalidad distinta, piensa absolutamente distinto de lo que pensaba un niño. A ver, yo me pongo del otro lado un poco para provocar la discusión. Digo, bueno, este discurso que le estamos escuchando a usted, doctor, es decirles a nuestros amigos, vamos a consumir, no hay problema y viva la fiesta. ¿No? Claro, sería una pésima interpretación de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo las formas... Pero empieza diciendo que la marihuana no es. Que los niños de 10 años pueden consumir porque ya no es el mismo niño de hace 30 años. O sea, vamos. No. Para entender el problema de cómo usa un chico de 10 años. O sea, cuando el CONCEB dice que ha bajado la edad de consumo, el CONCEB no dice, en cambio, que a la edad de 10 años, un chico... Ese niño de 10 años ya es otro. Es otro. Yo lo que trato es de teorizar sobre un asunto que no puede quedarse única y exclusivamente en el escándalo de las cantidades. Perfecto. Porque temas arduos como el tema de las drogas exigen también posiciones mentales, teóricas, académicas. La academia, por ejemplo, ¿qué ha dicho sobre drogas? Un poco la Flaxo ha hablado de vez en cuando sobre drogas, pero las demás universidades no dicen nada. O sea, usted dice no hay un pensamiento nacional, académico, que tenga una solución para el tema. Claro, entonces escandalizamos. A mi modo de ver, el tema de las cantidades del otro día es una forma de escandalizar también. Porque entonces todo el mundo cree que los chicos de 10 años todos están drogados. No es así. Ok, una pausa, doctor. Tengo que ir a la publicidad y volvemos para la segunda parte del programa. Y vamos a empezar con usted, Felipe, que le debo la intervención. Ya retornamos en un instante.
Bien, vamos a la segunda parte del programa y como me había comprometido, le voy a dar la palabra a Felipe para que argumente sobre lo que han dicho sus compañeros de panel, con dos elementos que incorporaría para la conversación. Es que esto requiere de una definición nacional, de una definición política general, un poco lo que decía Rodrigo en el sentido de definir un pensamiento que nos permita transitar por un sendero unidos todos, porque aquí hay la policía, hay lo político, hay lo legislativo, hay lo psicológico, hay lo moral, hay una serie de aspectos. A ver. Bueno, uniéndome completamente a lo que ustedes acaban de mencionar, lo que hacemos nosotros a la Asamblea es un llamado a que haya un debate nacional sobre este tema antes de tomar decisiones impulsivas. Entonces la gente me reclama por el consumo, entonces yo, populismo penal. Cárcel, deténganme, saquemos una de las reformas de las enmiendas. Es la figura, populismo penal. Sí, una de las enmiendas constitucionales permite colocar, como se ha hecho en el Triángulo Norte de Centroamérica, el ejército en las calles para combatir el narcotráfico. Entonces, mi llamado a la presidenta de la Asamblea, a los asambleístas, no sean impulsivos, vamos a pensar un poco más, porque la cárcel definitivamente no resuelve los problemas de la gente, la cárcel agudiza los problemas de la gente. Pienso en esta mafia Chumi, ¿no es cierto? Esta microtraficante detenida en Guayaquil con tanto escándalo. ¿Cómo va a salir ella cuando salga de la cárcel? ¿En dónde va a trabajar? ¿Cuál va a ser su medio de sustento? ¿Va a estar más sana o más enferma al salir de la cárcel? Estamos haciendo bien al meter a la cárcel a estas personas y aquí está Felipe, pero ese es un problema en general de todos los presos, o sea, unos que han entrado por drogas y otros por otros hechos que no salen rehabilitados y sus espacios de incorporarse a la sociedad son muy limitados. Y ese es el conocimiento popular, llaman la universidad del crimen a la cárcel. Entonces yo les pido reflexionen, ¿vamos a mandar a más estudiantes a la universidad del crimen o vamos a optar por otras alternativas que han sido exitosas en muchos países, exitosísimas, diría yo? Portugal. ¿Con qué experiencia? La experiencia de regularización absoluta. Verás, te puedes escandalizar con esto, pero ellos incluso tienen dispensarios, igual que en República Checa, en Suiza, y han logrado bajar dispensarios de drogas más o menos en el modelo de Mujica. Y han logrado bajar no solo el consumo. Portugal es el único país del mundo que baja el consumo en adolescentes, con estas películas, con estas propuestas que aparecen contradictorias. Pero antes de pasar en eso, que creo que vamos a tener una oportunidad. Sí, por el final, claro. Yo lo que pregunto a la sociedad ecuatoriana es ¿a quién castigamos? ¿Qué es lo que nos asusta del fenómeno de las drogas? A mí particularmente me asusta el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, no los usuarios de drogas. Lo que decía el doctor Tenorio es completamente Pero perdón, ahí tengo cierto. que también interrumpir. Pero los Chapos Guzmán y los Pablo Escobar surgen por los usuarios. Por los usuarios y por un mercado. Si no hubiera usuarios, no hubieran Chapos Guzmán. Perfecto, hay un mercado, hay una oferta y una demanda. En el ejemplo que ustedes dos estaban manejando, si quito a un microtraficante aparecen dos, porque hay una oferta y una demanda. Ahora, Fernando nos decía, la oferta se sigue incrementando pese a que la demanda se reduce en países históricamente consumidores como Estados Unidos. Pero yo insisto en mi pregunta, ¿a quién le castigamos? Lo que están haciendo ahorita es castigar al eslabón más bajo de la cadena. No topan, fortalecen a las redes de narcotraficantes gigantes y le castigan al eslabón más vulnerable, más débil, a los pobres, a las mujeres. Acuérdense que antes de la reforma penal, 8 de cada 10 mujeres en el país estaban presas por drogas. Entonces, en esta lógica de no pensar, de enojarse, de asustarse, castigamos a los más pobres, llenamos más las cárceles de gente. Y yo quería hablar un poco sobre las cárceles. La cárcel de Latacunga se acaba de amotinar por el tratamiento, además de estar en una zona de la AR, se acaba de amotinar por el tratamiento inhumano. Esta europeización de la cárcel es inhumana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar más gente a estas cárceles inhumanas. Estados Unidos en su momento llegó a tener el 25% de todos los presos del mundo, ¿no es cierto? 700 presos por cada 100.000 habitantes. A ver. Los Estados Unidos tienen presos por año la cantidad de población que tiene el Ecuador. Tienen presos por año y han solucionado el problema de las drogas. O sea, 14 millones de presos. El 25% de todos los presos del mundo, el 25% de todos los presos del mundo está en Estados Unidos. Ahora, hay una cosa que me quedó pendiente, Fernando, y es que tú señalabas que se bajó el consumo en los Estados Unidos. Eso significa que en términos de mercado, digamos, ese consumo que se redujo en los Estados Unidos se trasladó a otros escenarios, China, en fin, y también Latinoamérica. Sin duda, sin duda. El caso brasileño que señalaba es el segundo país de consumo de cocaína en el mundo. Y aquí hay una asociación muy interesante, incluso todo el gran
proyecto, gran trabajo que hizo Lula de sacar 38 millones de personas de la pobreza, significó también la ampliación de un mercado interesante, claro. un mercado interesante. El caso de Argentina es el tercero. El caso de Argentina es el tercero. Entonces, hoy día el consumo ya no está exclusivamente en los Estados Unidos. ¿Por qué no mirar a los Estados Unidos para ver las campañas culturales que ellos han hecho, que les ha dado muy buenos Ellos han logrado bajar eso, ¿por qué? Por estas campañas, por ese cerraron las fronteras, sin duda también. No permitieron el ingreso. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el caso nuestro? El tema de la prevención me parece clave. Yo creo que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, de la información que yo tengo, no se está trabajando nada, y les aseguro que probablemente ustedes ni siquiera conocen el famoso cartel Cordillera. Hay un nuevo cartel que se llama Cordillera. El grupo Cordillera maneja el 82% del consumo interno en Colombia. No es productor. Cordillera es un grupo económico de Colombia desde hace muchos años. Pero es básicamente vinculado al consumo interno, de microtráfico. Y este grupo Cordillera está en Ecuador, está en Perú, está en Chile y está en Argentina. No, lo único que hace es vincularse con los carteles que producen en Colombia, por ejemplo, los urabeños, por ejemplo, los rastrojos, etcétera, y esa producción de esa droga, ellos le canalizan al mercado interno. Claro, porque tiene que haber niveles de ventas, ¿no es cierto? Entonces, a la menudencia, ¿cómo se llama? Sí, pues al menudeo debe haber también un nivel que está manejado por estos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la droga H. En los colegios, la primera, la segunda dosis las entregan gratuitamente, las regalan. Ah, también hay esos ganchos, estas cosas. Obviamente. Como Unilever. Y luego le suben a 25 centavos. Y termina estabilizándose eso después, qué sé yo, del 10º consumo en 50 centavos. Eso solo pueden hacer grupos grandes. Y eso se puede hacer en la medida en que al interior del grupo Cordillera no se pague con dinero, sino que se pague con la misma mercancía que entra al mercado interno. Claro. Y entonces, esos cambios, trueque, ese es el tema central. Y les pongo un ejemplo bien interesante. La relación entre el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Tuvieron una gran amistad. Cuando llega el Plan Colombia y logra golpearles, obviamente, al cartel de Medellín, al cartel del Valle, de Cali, etcétera, etcétera, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán establecen un acuerdo. Al principio les pagaba más o menos el 30% en moneda. Y el Chapo Guzmán me parece que se le come a Pablo Escobar cuando le dice: no me pagues en moneda, págame en cocaína. Y el pagar en cocaína significó que empiecen a disputarse los mercados internos dentro de los Estados Unidos. Porque la única posibilidad que tenía Pablo Escobar de entrar al mercado interno de los Estados Unidos era a través del Chapo Guzmán. Y ahí crece de una manera impresionante el cartel de Sinaloa. A ver, Rodrigo, a mí me pareció interesante esto de Fernando, que señalaba en el sentido de que los primeros gramos o las primeras sustancias que le entregan es gratis, un poco para irlos enganchando. Esto era muy frecuente, por ejemplo, yo recuerdo en las calles de Nueva York, en Manhattan, uno caminaba por las calles y había unas señoritas, modelos, en fin, que le brindaban cigarrillos para un poco promocionar la nueva marca o el nuevo... Esto estaría ocurriendo igual en estos escenarios un poco subterráneos, así no tan públicos, ¿no? A veces no es tan general tan eso, no. O sea, puede darse, pero es muy excepcional. O sea, la droga actualmente está no solamente en el discurso, sino en las praxis urbanas, ¿no? Y por eso mi preocupación de que se quiera afrontar y enfrentar estos problemas desde la norma, desde la ley o desde el castigo. Porque el castigo nunca ha salvado a la humanidad, ¿no? O sea, si comes la fruta de este árbol te irás al infierno. Bueno, me iré al infierno, pero después ahora me como la fruta, pues, o sea... me divertiré en el camino. Claro, pues, o sea... En eso lo que más llama la atención es justamente las cajetillas de los cigarrillos con esas imágenes tan dramáticas respecto a lo que ocurre con la fuma. ¿Y están ahí y todos siguen fumando? Siguen fumando, porque no, realmente así no se cura. Yo insisto para los que somos educadores, ¿no? Insisto en el proceso educativo.
El proceso educativo es el que salva a la humanidad. Perdón, otra interrupción, Rodrigo. Y este tema educativo, hay experiencias en países que han logrado salir, disminuir justamente Pero con por eso. supuesto Estados Unidos es el ejemplo. Pues en Estados Unidos se educa, pero no va al aula a entrar un policía como está aconteciendo en el Ecuador. Viendo las mochilas, claro, qué feo. O sea, no entra el policía a hablar en el aula. El policía que vaya a hacer otras cosas. No es el policía con perros que va a chequear las mochilas, es atentar en contra de los derechos. Porque finalmente si tú fumas, también tienes tú tu derecho de hacerlo. Los niños también tienen derechos. Hay que protegerles a los niños, pero hay que saber cómo se protege, cómo se educa. No con la policía. La policía, por más que vaya a hablar del paraíso, es policía y tiene otras funciones sociales. Por eso yo he insistido en que, por ejemplo, el CONCEP realmente arme un proyecto educativo preventivo si se quiere, pero educativo, porque solamente educando, y educar quiere decir no dar una charla, porque yo no aprendí la ecuación de tercer grado en una clase, pues. Tuvimos que estudiar Baldor desde la primera página hasta no sé cuánto para aprender algo, los que pudimos aprender. Hasta donde estaban los resultados, estaba saltando. Claro, ¿comprendes? Sí, una cosa continua, pensada, desarrollada en el tiempo, no una conferencista que va un día y les da la charla. Sí, eso no sirve absolutamente para nada. Yo sí querría insistir ante la sociedad que ni la violencia ni la tolerancia absoluta son buenas consejeras. La violencia hace tanto daño como la tolerancia absoluta. Todo esto se remediaría de alguna manera en el país mediante saberes, mediante conocimientos, mediante procesos educativos. No podemos nosotros educar en contra de la H solamente hablando de los terrores de la H, sino educando. ¿Qué es la H, profesor? La H es un combinado de heroína con una serie de sustancias tóxicas. Digamos, hay tantas versiones, para vendérsela a 25 centavos, hay tantas versiones de la H. ¿Y esto está en consumo en cualquier lado? O sea, esto como, No. o en sea, venta, ¿cómo está esto? En ese sentido, yo sí comparto la visión del doctor Tenorio. No hay ningún estudio, ni privado ni estatal, que hable del incremento así alarmante del consumo. Sin duda bajan las edades, yo creo que la experimentación de los muchachos ahora empieza antes, pero no hay un estudio. Lo que sí hay, y a eso debemos responder, Andrés, ojalá este programa sirva para eso, es un no saber qué hacer de la población frente a nuevas drogas que aparecen todos los días. La gente empieza a desesperarse, hay el caso de este papá en Guayaquil que se suicida al no saber qué hacer, y ahí hemos fallado. Yo creo que no hemos dado respuestas, no hemos hablado, no hemos hecho este acto didáctico de hablar con las personas, pero no existe tal incremento. Hay un incremento, digamos, según el último informe, de hecho, de la ONU sobre el tema de consumo de drogas, el consumo se empieza a estabilizar. En el mundo ya van varios años que el consumo se estabiliza. Dos, en Estados Unidos sin duda ha servido la educación, pero hay una contracción de la economía también que ha hecho que la gente consuma o producción nacional de drogas u otras drogas sintéticas. Finalmente, en Estados Unidos también han dado resultado las políticas aperturistas de regulación. Quiero ponerles dos ejemplos en concreto. Bueno, hay algunos estados que ya han ido liberando. 12 estados tienen 17 con fines medicinales y 3 recreativos. Recreativos. Entonces, yo quería ponerles dos ejemplos, ¿no? En Colorado, los accidentes de tránsito, porque la gente toma menos. Al consumir marihuana libremente, la gente toma menos. Se han reducido a menos de la mitad, a un año, a 2 años de su aplicación. Y en Washington se ha duplicado la recaudación de impuestos al cabo de un año. Y esto que decía el doctor Tenorio tampoco es mentira. Lo que ¿Qué tienen que ver los impuestos con el...? Que es además de aliviar los problemas de violencia, es un generador inmenso, digamos, de la economía. ¿Pero por qué? Porque se registran ahí las transacciones, claro, y hay un tributo. En Washington está dentro de la economía legal. Y no solo eso, sino que esos recursos van destinados a la prevención y a la curación de los consumidores. Y eso es un círculo virtuoso, ese es un círculo virtuoso que podríamos replicar. Entonces, yo en esta combinación de 3 elementos veo que en Estados Unidos hay un cambio de política de drogas que va dando resultados maravillosos, que se reduce el consumo, pero lo otro es
hay que asustarse frente a estos criterios de erradicación del consumo. Esas son formas totalitaristas de ver la humanidad. Perdónenme, pero las sustancias están con nosotros los seres humanos desde que somos seres humanos. ¿Quién no se toma un trago? El trago es una sustancia bastante más dañina que la marihuana y que la cocaína probablemente. El trago, Andrés, está presente en 3, como causante indirecto o directo, de 3 de las 5 principales causas de muerte en el país. Otra vez, de 3 de las 5 principales causas de muerte en el país. ¿Por qué no estamos escandalizados frente a eso? ¿Por qué no pensamos en la cantidad de recursos que perdemos atendiendo accidentes de tránsito, problemas intrafamiliares? ¿Por qué no hay un escándalo? Aquí hay una lógica de los señores de la guerra que han escandalizado a la sociedad ecuatoriana frente a la H. ¿Y quiénes son los señores de la guerra? Los señores de la guerra es de estas grandes mafias que se benefician en la violencia. Están en todos los estados muy conectados con la policía, por eso la policía ha sido el principal promotor de la represión ahora en Ecuador y ganaron la guerra, van a tener más presos, van a tener más razones para existir. Y tú señalas que esto es un poco promovido, impulsado por estas fuerzas oscuras, subterráneas, de mafias, que más bien les conviene esto para efectos Les conviene porque es un negocio impresionante. El momento en que se libere o se legalice, pierden su negocio. Exactamente. Yo lo que les quería decir es bueno, primero, nosotros creo que nadie ha planteado aquí estar contra los consumidores, ni siquiera contra los microexpendedores, sino que contra estas mafias que están generando violencia. Como acabas de decir, lo que funciona contra estas mafias son las medidas como las de Estados Unidos, las de Portugal, República Checa, Suiza. En Guatemala tienen una experiencia, que está en el Triángulo Norte, tienen una experiencia hermosa con microexpendedores, de reconversión económica. En vez de darles cárcel, el recientemente depuesto Otto Pérez Molina, actuó reconvirtiendo su economía, dándoles alternativas laborales para que... Y es impresionante. Sacándoles de esa actividad, digamos, porque esto es un negocio, no hay por qué asustarse, no hay por qué temerle. Si yo pongo 1 gramo de cocaína aquí, Andrés, no te va a saltar al cuello, no se va a mover de ahí, es una sustancia inerte, inicua. Pero puedo yo meterme en la cocaína, sí. Pues. Pero por motivaciones, por curiosidad, por dinámicas sociales, por lo que sea. Pero tú tomas esa decisión. Tú tomas la decisión de usar drogas. Bueno, ahí viene lo que decía el doctor. O sea, yo debería estar preparado para esta situación, saber lo que... Y vuelvo a 2 puntos. Uno, del doctor Carl Hart, otra vez. Uno, entre el 80 y el 90% de usuarios, yo me considero un usuario esporádico, no tenemos un problema de adicción. Pero el doctor profundiza en esta investigación y les ofrece a los adictos a crack y a metanfetaminas una opción. Y el 80% de estas personas, él plantea que la mejor opción es un trabajo digno, un trabajo que le dé sentido a la vida de estas personas. Y el 80% de personas consideradas adictas al crack y a la metanfetamina, ya sabemos cuán destructivas son estas drogas químicas, el 80% aceptan la alternativa. Es decir, es un problema de alternativas, no es un problema de cárcel. A ver, Fernando. A ver, con esto del crack, el Brasil no solo tiene futbolistas, cracks, que se llama crack, sino que es el primer consumidor de crack del mundo. Nuevamente en la lógica de la globalización del consumo. Una cosa que quería decir es respecto del caso uruguayo, que me parece súper interesante. Perdón, ¿el caso uruguayo es comparable al de Portugal? Tienen algunas cosas en común. Desgraciadamente, con la salida de Pepe Mujica, el proceso da la impresión que se paró. Pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el Uruguay nunca ha producido marihuana. El que ha producido marihuana, y de lo que tengo entendido, de la mejor calidad es el Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mucha de la producción paraguaya va a ir al Uruguay, pero no para consumir en el Uruguay. Porque el Uruguay es un país muy chiquito, tiene 3.300.000 habitantes. Yo creo que Uruguay va a sacar un beneficio económico por balanza comercial. Trasladando esa producción de aquí para vender a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se lavó esa droga, ya es legal en Uruguay. Y entonces, estos 17 estados que ya han legalizado por razones medicinales, tienen que comprar a alguien. ¿Y qué mejor que comprar a un país que ya... Que vas a hacer una transacción transparente, pública, sin complicaciones. Y luego están los 3 que ya han aprobado el caso de Washington, Colorado y otro más que se me fue, que aprobaron no solo con fines medicinales, sino también recreativos. Entonces, el nivel de consumo que hay en esos lugares es impresionante. Hasta ahora, las evaluaciones de estos 3 estados son francamente positivas, son muy positivas.
¿Qué es lo que le va a beneficiar al Uruguay en la balanza comercial? Ingresos de divisas y de Exactamente. Entonces, fortalecimiento de la economía. claro, el Uruguay está planteando una diversidad de acceso al consumo. Puede ser personal, creo que está establecida 6 matas, una cosa de ese tipo. Está establecido la compra en farmacias, que me parece muy interesante, farmacias estatales, porque ahí se establece un cupo. Y entonces la idea es ir reduciendo el cupo a través de la venta de la marihuana y también de ciertas políticas de salud pública. O sea, no es solo que agarra y se vende, sino que hay un proceso de extraerle a esa persona del consumo. Entonces, yo creo que este rato tenemos experiencias interesantes. Por ejemplo, el caso de Bélgica, que generalmente no se habla. Bélgica tiene este rato un déficit de presos. Y lo que está ocurriendo es que está arrendando los cárceles. Sí, pues están abandonadas las cárceles. Están arrendando Pero yo no cárceles. sé cómo será la experiencia de Holanda. Yo recuerdo que ese fue el primer país que liberalizó en ciertos barrios de Ámsterdam. Finalmente no sé qué pasó, si se logró reducir o qué habrá pasado. Subieron al principio y después bajaron. Y se estabilizó. Es decir, esta idea que estás diciendo es justamente la que querría promover, es decir, alivianar el discurso. No poner metrallas en el discurso para poder entender el problema. Cuando sale así tan exabruptamente y se condena y se aumentan las penas, no hay un espacio para la discusión, para un discurso sano. Que es que quizás yo creo que el CONCEP sí ha estado en parte promoviendo... Intentando por lo menos. Sí, intentando promover la creación de nuevos discursos. Pero hay algo que nosotros siempre pasamos por alto, que es el tema del placer, del deseo y del placer. Nosotros vemos solamente la cosa, ¿no? Vemos solamente la botella de whisky o la bandeja supuesta, o sea, la gran bandeja de cara cortada, ¿no? O de coca. Esos son ridiculizaciones, ¿no? Pero veamos por qué la gente utiliza drogas. Por el placer, pues. Hay un deseo y hay un placer que esa cosa produce. Pero de esos temas nunca hablamos. Hablamos solamente de la cosa y del traficante y del dinero, pero no del placer. Cuando se abordan los temas del placer, porque son múltiples, entonces las cosas se entienden de distinta manera y se puede trabajar esto con las nuevas generaciones, con los chicos, las muchachas. Y ese es el tema de fondo, sin duda. Ese es el tema de fondo, porque ese viene pues, con la humanidad. Eso, por supuesto. Ahora, ¿cómo no entender, por ejemplo, si una chica es maltratada en casa? ¿Cómo soluciona su angustia? ¿Cómo soluciona su tristeza? ¿Qué? ¿Va a ir a rezar? Ya se cerraron las iglesias, por favor. Tiene que buscar alternativas. Claro. Y entonces una alternativa puede ser el alcohol. Para los hombres el alcohol, para las chicas puede ser el éxtasis. Yo ya terminamos esto, pero sí te quiero contar que, por ejemplo, en Bogotá se hizo hace 3 años más o menos una investigación sobre el éxtasis, ¿no? Se tomaron alrededor de 1000 muestras de éxtasis en las discotecas del centro de Bogotá, centro y norte de Bogotá. Solamente menos del 5% era realmente éxtasis. El otro era simplemente polvito. Cualquier cosa. Tengo que ir a la publicidad, Rodrigo. Enseguida volvemos y hay una oportunidad más para que usted pueda intervenir. Así que en un instante retornamos para la tercera parte del programa. Bien, vamos a ir a la parte final del programa y voy a proponer a nuestros panelistas una apreciación final, una especie de conclusión respecto a lo que hemos hablado y, por cierto, algunos elementos propositivos, algunas fórmulas para ir avanzando, para ir resolviendo. Empecemos con usted, Felipe, por favor. Bueno, ratificar, aprovechar este espacio que tan sabiamente has abierto y siempre abres para debatir estos temas, para invitar a la gente a participar en Twitter mediante el hashtag #DebateDrogas en este debate. Lo que se necesita es alimentar este debate. Después quiero decirles que más personas, más seres humanos han muerto en la guerra contra las drogas que por consumir drogas, lo cual hace un error seguir aplicando esa política. En 2008 el presidente, acertadamente, cuando había otro clima, libera a 2.220 personas.
menos del 1% de esas personas reincidieron. No estamos hablando de delincuentes per se, a los que estamos encarcelando son a consumidores y a personas que han buscado un negocio. Quería decirles algunas virtudes que tiene la ley de prevención. Equipara las sustancias, ya son drogas, el alcohol, que me parece perfecto, el tabaco, las sustancias ilegales están equiparadas bajo una misma ley y tendrán un mismo tratamiento. Abre la producción medicinal, abre la producción industrial para textiles, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser un importante sector de la economía. Coincido con Fernando, Uruguay va a tener un repunte enorme en su economía gracias a esto. Yo creo que no podemos olvidarnos. Yo quería decirle al doctor Tenorio nada más que las iglesias no se han cerrado. Con la venida del Papa y con este asunto veo una sociedad bastante más conservadora de la que yo creí que existía. Este sistema de patriarca, este sistema de tener un patriarca ha reforzado todos los conservadurismos, doctor. Y en ese sentido yo creo que, aceptando que no hay un tal repunte alarmante, pero sí hay un susto de la sociedad, debemos dar respuestas hacia eso. A la gente hay que informarle sobre drogas, hay que dialogar sobre drogas, hay que hablar sobre los usos no conflictivos, hay que hablar sobre el placer de tomarse una cerveza. Todos saben lo placentero que puede ser tomarse una cerveza. Bueno, la marihuana también produce placer y no destruye al ser humano. No todos los que consumimos marihuana somos criminales, violadores, ni nuestra vida se ha terminado. Hay una serie inmensa de profesionales, asambleístas, doctores que consumen marihuana y no están matando ni destruyendo a nadie. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Por favor, doctor, su apreciación final. Bueno, creo que es necesario crear más y más en todos los medios de comunicación el tema de las drogas, la marihuana, un poco en la práctica diaria, no solamente cuando aparecen estas cosas, algo prenden que... las alertas, ¿no? Sí, se prenden estas alertas, pero creo que tú mismo me dijiste, u otro colega, es que ese es el tema de hoy día. Sí, los medios de comunicación, por supuesto que está en los temas del día, pero también los medios de comunicación están todos los días y podrían utilizar segmentos semanales, qué sé yo, para hablar de estas cosas sin necesidad del escándalo que se produce algo. Una sociedad debe insistir en la libertad y en el rescate de las rutas que desde la libertad los sujetos buscan para sus experiencias placenteras. Si quisiésemos nosotros cerrar todos los espacios de los placeres, entonces tendríamos una sociedad fósil, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas y tratarlas. Quitar todo lo posible el escándalo, ¿no? Con el escándalo no se consigue absolutamente nada. Solamente, claro, que haya más violencia. Los escándalos producen mucha violencia. Entonces ya están los perros policías en los colegios, ya están los policías, ya están chequeando o sea, la mochila de una persona es una cuestión íntima, es personal. No sé si ustedes se acuerdan cuando una rectora de un colegio de Guayaquil, que cuando se hablaba de sexualidad y las chicas siempre han sido las perseguidas, hizo una requisa de mochilas en Guayaquil, en un colegio, y encontró unas par de mochilas que las chicas salían de clase y luego se iban a cambiar, se ponían otra ropa y todo, y armó un gran escándalo, como si eso fuese motivo de escándalo. Gracias, Rodrigo. Fernando. A ver, tres cosas muy rápidas. Rapidito. Una, la localización estratégica del Ecuador frente a dos países productores de cocaína. El caso de Colombia produce alrededor de 750 toneladas, el caso de Perú un poco más de 400, es decir, alrededor de 1.100, 1.200 toneladas producen los dos países. Por el caso del Ecuador pasan 220 toneladas, que es lo que decía hace un momento. Algún impacto tiene que tener. En este cambio histórico que se está produciendo de la reducción del consumo en los Estados Unidos, se está empleando en otros lugares, entre esos el Ecuador. La segunda cosa que me parece importante, creo que vamos como el cangrejo para atrás. Me parece que en América Latina y en el mundo las tesis de la criminalización del consumidor ya no tienen ningún sentido. Hoy día se va más bien por la línea de la salud pública. Y en tercer lugar, estoy en absoluto de acuerdo con Maradona, que pidió que los exámenes que se les hacen a los futbolistas en términos de doping también se hagan en los parlamentos. Señores, muchísimas gracias. Ahora ya vamos a protegerlo, a defenderlo a Maradona. Sí, dijo eso. En un instante retornamos para despedir el programa.
Bien, nos despedimos. Muchísimas gracias a Rodrigo Tenorio, Fernando Carrión y Felipe Ogaz, que han estado con nosotros. Quiero señalar que fueron invitados también técnicos y funcionarios del CONCEP. Lastimosamente no pudieron asistir a esta convocatoria. Felicidades, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica.